que es nada menos que el economista Hernando de Soto, fundador de uno de los más antiguos centros de estudios del país, que ha contribuido con la comprensión de los fenómenos de la informalidad y que en el primer momento se fijó como objetivo cerrar las brechas que habían en nuestro país, es decir, todo el sistema legal que impedía el desarrollo del capitalismo popular. Y sigue en esa línea, por lo que entiendo, pero esta vez bajo la modalidad de un viaje a la capital de los Estados Unidos, acompañado por dirigentes mineros y agrícolas de las comunidades campesinas de algunas regiones de la Sierra Central que, tengo entendido, viajarán con usted en búsqueda de soluciones para sus inversiones, para su deseo de estar presentes en la economía, pero al mismo tiempo contribuir al apaciguamiento de nuestro país. Díganos, por favor, Hernando de Soto, muy buenos días, naturalmente, quiénes son estos dirigentes que viajarán con usted y qué objetivos precisos se han fijado en los Estados Unidos. Los dirigentes principales son aquellos que representan la minería mediana, Ananea, La Rinconada de Puno, los más... informal, ¿no? Porque bueno, La Rinconada, digamos... no ilegal, más informal en el sentido de que en algunos casos no han cumplido con todos los trámites, no mineros, sino que son de tipo social. Por ejemplo... Y ambiental. Y ambiental. Tienen eso, pero no es que no quieren, también se quejan de los trámites que significan eso. Entonces tenemos por un lado esos de Puno, tenemos las personas que tienen las concesiones y están por trabajar el litio y el uranio también en Puno. Tenemos a las áreas que nosotros conocemos del corredor minero que se llama Las Bambas, que no son ellos mismos mineros, son los que tienen la propiedad encima del subsuelo donde están los derechos mineros, que son concesionados por el Estado. Y tenemos además los comités de autodefensa de Ayacucho, que de una manera u otra, al igual que los tres primeros, han visto las primeras señales de la presencia de Movadef y Sendero Luminoso, y por supuesto no son parte de eso. Al contrario, siempre han luchado contra eso, pero han encontrado de que tienen en comunidad el hecho que son identificados como de repente ser demasiado cercanos, que es una cosa que queremos aclarar en Washington y al mundo. ¿Por qué hacerlo en Washington y cuál es la agenda de trabajo que tiene este grupo, que es un grupo mixto, por lo que nos escribe? Bueno, Mávila, la razón de Washington son varias, ¿no? En primer lugar, nuestro anfitrión, digamos, directo, el que ayuda a pagar pasajes, ayuda a conseguir citas, es un asociado muy antiguo nuestro que es la Federación de Indígenas de Alaska relacionadas a la minería. Ellos están en los territorios más ricos de mineros en Alaska, donde hay una presencia militar también muy fuerte, como está ocurriendo ahora en el Perú, puesto que Alaska, al estar al norte de los Estados Unidos, es donde tiene una mayor concentración de sus fuerzas armadas y sus misiles, al igual que los rusos también los tienen en el norte, cerca del Ártico. Es decir, que entienden la relación minería, militar y prosperidad e integración étnica. Y son muy simpatizantes de nuestra causa, y como hace 35 años que ellos mismos están en procesos de formalización. Reconociendo las particularidades del caso y de la coyuntura peruana, ¿no? Claro. En nuestro caso, nosotros somos viejos amigos y hemos colaborado en India, en Filipinas y en otros países porque nos interesa mucho cómo se integran los países del tercer mundo a la modernidad del siglo XXI, muchos de los cuales pasa por la minería. Y el único lugar donde han tenido realmente éxito los estadounidenses ha sido Alaska. Eso es una de las razones de Washington. La segunda razón es que creemos que al hablar en Washington de que hay posibilidades de inversión y que lo que parece más peliagudo son cómo van a ser recibidos por estos indígenas del Perú profundo que parecen rebeliosos, vamos a desvelar misterios que no es así, decir las cosas claras, y por supuesto un interés en los Estados Unidos en lo que se consideraba territorio cada vez incrementadamente chino. Hay un espacio para los Estados Unidos. Yo encantado que haya inversión china en el Perú, pero me gusta ver la competencia y quisiera ver también más americanos y occidentales acá para que tengamos oportunidades de escoger entre un lugar y el otro. Y la puerta de entrada
es los empresarios informales que les encantan la idea de encontrar grandes compañías que están curiosos y quieren darles la bienvenida. Pero que evidentemente para hacer negocios van a necesitar convertirse en formales. Pero por supuesto, y ahí viene la cosa, ¿no? Los procesos de formalización de indígenas en los Estados Unidos tienen pues 2 siglos de fracasos y algunos éxitos, y los éxitos están en Alaska, han sido hechos por los mejores estudios de abogados, con los cuales nosotros estamos en contacto todo el tiempo, porque avanzar significa intercambiar información, y también con ellos tenemos las primeras reuniones y por supuesto habrá viajes de retorno. Eso es una cosa que hemos siempre buscado, sencillamente nunca se ha presentado una oportunidad tan importante para también tener un diálogo que hoy día es muy difícil en el Perú, ¿no? Estamos muy polarizados. Para mucha gente en Lima, estos mineros de afuera son terrucos, son personas desordenadas, etcétera. Para ellos los limeños están abusando, no han pasado la legislación que les conviene. La idea de ir a los Estados Unidos y ver esto en un espacio no contaminado va a ayudar mucho al diálogo, que es la razón por la cual vamos a llevar cámaras y periodistas. Dicho paso, creo que lo va a cubrir, han dicho en gran escala, el Wall Street Journal, Fox, CNN, Bloomberg, y la idea es, en base a levantar la noticia ahí, poder levantarla también en el Perú y lograr niveles de entendimiento que son indispensables, porque verdaderamente estamos luchando guerras, a mi juicio, absolutamente innecesarias, porque nadie quiere la violencia que hoy día está existiendo, exceptando Sendero, que ha logrado encontrar esa oportunidad por la cual meterse por los palos, como se dice. Ahora, nos está diciendo que va a viajar usted con dirigentes empresariales y populares en general, agrícolas y de frentes de Ayacucho, de Apurímac y sobre todo de Puno. No podemos pasar de lado frente a la realidad que está viviendo Puno en este momento. Por eso sería interesante saber qué le han dicho sus amigos y sus compañeros de viaje a los Estados Unidos de Puno. Usted dice que representan, que son propietarios de la minera La Rinconada, que es un enorme espacio de minería informal, sumamente cuestionado por razones ambientales precisamente, pero ¿qué le dicen ellos sobre el marco social y político en que se halla Puno? Porque al fin y al cabo es la única región de nuestro país en donde hay bloqueos de carreteras y donde hay la inminencia de un operativo para terminar con esos bloqueos. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar que el levantamiento de esos bloqueos pueda generar más violencia y muertes? Bueno, la primera cosa, Fernando, en este momento es que hay que hacer una especie de distinción sociológica, que es, por supuesto, dramática, pero también muy interesante. Los dirigentes con los cuales voy no han comenzado estas rebeliones, esas marchas. Han sido jaladas hasta cierto punto a ello para poder disciplinarlas, tranquilizarlas. Lo que ha ocurrido es que la juventud en todos estos sectores sociales se ha sentido muy ofendida por el hecho de que en algún momento se les ha dicho son minería ilegal, y ellos detestan la palabra ilegal porque no son ilegales, pues quieren formalizarse. El problema es que son 1.200 días, demasiado caro, y no han logrado con los programas de formalización ni 1% de formalización. Ahora cuando en el año 90 logramos más. Es un tema muy importante. Permítame, por favor, que nos detengamos, vayamos a una pausa para que retome este concepto. En el diálogo con ellos usted siente que están muy indignados. Y quiero que nos precise los alcances de esa indignación que usted siente que hay en Puno, porque comprender las cosas es lo único que permite resolver los problemas que hay en ellas. Vamos a una pausa y regresamos con Hernando de Soto, economista y ex candidato presidencial. Son ya las 8:19 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias conversando con el economista Hernando de Soto. Y Fernando había preguntado por este sentimiento de frustración, digamos, que usted ha podido percibir en este grupo que lo acompañará o representado por aquellos que lo van a acompañar en esta gira a Washington. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Puno con estos mineros que usted ha dicho son informales, pero informales
porque sienten que el sistema no les permite estar integrados a él y que les pone barreras permanentemente, ¿no? Por ahí había quedado un poco nuestra discusión y nuestra conversación pendiente. Correcto. Lo que ocurre es, y yo me ocupo bastante de esas cosas y conozco dónde están estas barreras, casi toda una buena actividad que se necesita para hacer formal y mantenerse informal con reglamentos que cambian, etcétera, hay que hacerlas en Lima. Ellos están distantes de Lima. Tienen relaciones, por ejemplo, le doy un ejemplo que para mí es muy representativo de Total. Para quedar bien con la población, porque tienen ellos también como mineros que vivir dentro de ciertos círculos semiurbanos, emplean a señoras para que tengan un ingreso, la gente del pueblo que no es minera. Estos se llaman payaqueras. Estas señoras entran en la noche con sus cascos y sus linternas y barren los polvitos de oro que quedan, y de eso logran acumular una cierta cantidad de dinero cuando los hombres ya se han ido. Bueno, esas payaqueras, por ejemplo, van y reúnen eso, lo ponen en sus cascos, que tienen varios círculos, y ponen el polvo en oro. Y no les gusta ni tienen confianza en un Estado que debería absorber eso, fiscalizarlo y luego ser pagados en dinero. Entonces lo que hacen es, se llevan el polvito, están en paz. Entonces los grandes mineros, que son perfectamente formales, pero por este lado son informales, las señoras salen a Juliaca, lo venden en todas esas tiendas donde dice se compra oro, ¿no es cierto? Y cuando entra el Estado y le dice, ajá, no están pagando los impuestos, las señoras entonces cruzan la frontera hacia Bolivia, y Bolivia hoy día, su exportación de oro ha subido 8 veces y es oro peruano. Entonces no es que son informales o ilegales, sino que para mantener la fiesta en paz y que no les ocurra lo que ocurra con las grandes compañías formales, que les cierran continuamente los vecinos el acceso a los mercados extranjeros, los informales sobreviven, pero no es porque quieren ser ilegales, sino porque tienen que vivir. Pero en todo caso, lo que nos debería decir es, entre sus socios de viaje, entre las personas que usted está acompañando a ir a los Estados Unidos para tomar contacto con la Federación de Indígenas y de Minería en Alaska, hay puneños que representan intereses económicos importantes ahí, y ha dialogado mucho con ellos. Ellos saben que hay una situación que es insostenible en Puno en este momento, que lo que pasa actualmente debe cambiar, porque no se puede mantener indefinidamente el bloqueo de carreteras. ¿Qué solución hay? Puesto que usted, al calor de este viaje, ha abierto una brecha de diálogo con estos empresarios mineros puneños. Esa brecha, ¿qué camino permite avisorar? Lo que permite avisorar es la cosa siguiente. En primer lugar, en momentos en los cuales, y es el momento ideal, en los cuales los Estados Unidos y Occidente se encuentran enfrentados a Rusia en terreno de guerra de Ucrania, donde Rusia tiene su principal arma, no es realmente el misil de los Estados Unidos, tan de lejos superiores, sino es el oleoducto y los gasoductos con los cuales alimentan la mitad de la energía de Europa, y lo están cerrando, los están congelando. Los europeos y americanos han comenzado a transitar rápidamente hacia otras formas de energía alternativa, las llamadas limpias, que son nucleares, hidráulicas, eólicas, es decir, al aire. Ninguna de esas viaja a través de tubos, es decir, a través de oleoductos o gasoductos, sino viaja esa energía eléctrica a través de alambres y se ahorra o se almacena con litio. Y el Perú es potencialmente el más grande productor de cobre del mundo y de litio. ¿Y por qué estos temas ofrecen una posibilidad de apaciguamiento en Puno? Porque el gran desafío que tenemos es de resolver la crisis que hay en Puno sin violencias ni muertos. Correcto. La idea es que yo espero, y gracias a ustedes, que sería un escándalo que no aprovechemos el momento. Y ocurre que todos estos lugares donde hay litio, ¿no es cierto?, donde hay el cobre, las bambas, los corredores mineros, el oro, que también es un metal para conducción eléctrica, como es la plata, con las posibilidades que nosotros vamos a traer, queremos, con los mineros informales, que lo único que quieren es formalizarse, pero que no les hagan todos estos trámites imposibles, o esta corrupción imposible.
nos va a obligar a nosotros como sociedad de regresar a ver el problema de cómo se destraba. ¿Por qué no entran a los mercados de capital? ¿Por qué no tienen acceso al Tratado de Libre Comercio? Y todas esas cosas que han sido básicamente el corset que no los permite entrar al mundo moderno. En palabras sencillas, digamos, y en resumen, lo que usted busca es abrirle los ojos y mostrarles las ventajas que tiene realmente sentarse a dialogar con las autoridades y lo importante que es para ellos para poder progresar y aprovechar estas oportunidades que se abren en el mundo exterior, que no lo van a poder hacer por su cuenta, que para eso se requiere de un Estado que hoy aparece cerrado ante ellos, pero que es indispensable para un trabajo conjunto. Y en esa medida ablandar, digamos, una posición que hoy parece dura y propiciar que se sienten a la mesa. Correcto, y de todos los lados. Uno de entre ellos, por supuesto, y poderes como los Estados Unidos, los europeos, donde también vamos a ir, porque a ellos les interesa, que descubran un mundo que no conocen. Ellos, por ejemplo, no tenían pasaporte hasta ahora. Es un mundo que no conocen. Entonces, que es un mundo que hay que conocer. Hay que darse cuenta que es muy amable. Hay que darse cuenta que no es un mundo político al cual se les pide entrar, sino al mundo de aquellos que saben extraer minerales, metales y industrializarlos, por un lado. Pero por otro lado también abrir el diálogo con los mineros formales del Perú, que a veces tiene una tendencia de ser algo arrogantes y considerarlos ni siquiera socios menores, sino realmente obstrucción. Entonces la idea es provocar, ahora espero, a los grandes mineros, cuando vean que nosotros vamos a instancias en los Estados Unidos y Europa donde ellos, los grandes mineros peruanos, son microempresarios, lograr una especie de otra conexión alternativa con la sociedad minera peruana para que aprendamos a vivir entre peruanos y todo el mundo se considere por igual. Igual. Hernando, usted ha dicho que además esta gira servirá para dejar sentada su posición en defensa de la imagen de nuestro país, ¿no? Que esto va a servir para mostrar al mundo que finalmente el Perú no es este país anárquico que una narrativa castillista está pretendiendo difundir. ¿Cómo analiza la situación de Pedro Castillo en este momento después de haber tenido un cierto acercamiento con él durante la segunda vuelta? Ya. En primer lugar, durante la segunda vuelta yo nunca he tenido ni acercamiento porque él me visitó a mí. Bueno, pero propiciado por usted o propiciado por él, pero hubo un conocimiento mutuo. No, hubo, mire, la verdad, para ser absolutamente claros, el día que me propone él y me visita en Máncora, Pedro Castillo, fue creo 2 o 3 días después de que Porky López Aliaga dijo que él quería hablar con Castillo. Entonces no soy yo. Y yo, por supuesto, que he tenido que hablar durante la guerra contra Sendero con elementos terroristas, porque era parte de la función. ¿Cómo iba a negar a hablar? Pero acercamiento no hubo en ningún momento, salvo que él... No, López Aliaga ha dicho claramente que usted apoyó. No. Apoyó directamente a Castillo. He dicho palabras textuales, me parece que incluso utilizó otros términos para referirse. De acuerdo, pero estaba hablando con una persona que también conocía por mentir. Mañana, en 2 horas, le paso las declaraciones de López Aliaga diciendo que él respalda a Castillo. Yo vine después, sencillamente porque me había reunido ya 4 veces con Keiko y había salido a apoyarla. Y los troles de Porky comienzan a decir que hay un acercamiento. No hubo nada de ese acercamiento y tengo 2 cartas para probarlo. Pero lo importante del caso es la cosa siguiente. ¿Cuál era la pregunta? Ya me ha puesto usted... No, le preguntaba simplemente cómo ve ahora, digamos, a Pedro Castillo con esta narrativa defendiendo el golpe de Estado en el exterior con una serie de abogados, llevándonos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cuñada hija escribiendo en diarios argentinos, pidiendo clemencia para su padre. En ese ámbito, la figura de Castillo y el impacto de lo ocurrido con Castillo después, justamente de su experiencia en la campaña electoral. Muy breve, por favor. Por supuesto. Bueno, la primera cosa como lo veo, yo casi veo si
Si alguien tiene que ver dónde fue hecho, en Filipinas, Made in USA. Este señor es Made en el Congreso del Perú. Lo han chancado, lo han perseguido, lo han referido a él como ignorante. Le han dicho que defina lo que es oligopolio, monopolio, que el 95% de los peruanos no saben definirlo. Ellos lo han producido tal como es, cuando no lo habían atacado a fondo. Estaba en 8% de popularidad. Cuando lo comienzan a chanquear, cuando le dicen que no sé, pues que no vale, disculpen la palabra, pero no le dije yo un carajo, algo del estilo, lo subieron al 30%. Es una manufactura de la derecha peruana, si no, no tendría espacio. Señor Hernando de Soto, muchísimas gracias por venir acá, por explicarnos y por favor, cuando haya realizado este viaje, los trataremos de darle seguimiento. Nos viene a decir qué resultados hay para los empresarios que viajan con usted y para el apaciguamiento del país, que es el objetivo que tenemos todos sin duda. Y ahora, por compartir con nosotros también esta última reflexión, que es la suya. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias Mávila, gracias Fernando. tenemos noticias directo e indirecto con Jorge Chávez, Mávila. Adelante, Jorge, buenos días.